Bueno, pues aquí estamos en su canal, queridos televidentes, acercándonos a este libro de Apocalipsis. Lo hacemos con bastante temor, porque esto es, no porque el libro sea un libro difícil o complicado o incomprensible, sino por el poco conocimiento que se tiene de este libro, porque para poder comprender Apocalipsis, pues como es el último libro, debemos de tener previamente un conocimiento práctico de los 65 libros que le antecede, porque este libro de Apocalipsis nos habla de la revelación de Cristo. Y debemos de hacerlo desde una posición bien definida, porque hay 4 interpretaciones globales con respecto a la profecía de Apocalipsis. Bueno, la palabra Apocalipsis principalmente significa en griego revelación. Hay personas que dicen libro de revelaciones, pero eso no es bíblico. Revelaciones no viene en la Biblia porque viene en singular. Revelación. ¿Revelación de qué? Pues revelación precisamente de Cristo, porque Cristo es el enfoque de este libro de Apocalipsis. Y dice aquí en el 1, dice que esta es la introducción que nos da el apóstol Juan de la revelación de Cristo y el testimonio de Jesús. Dice que este libro, esta es la interpretación que las 4 que les digo, porque nosotros debemos de fijar aquí como Ministerio Veracidad, Camino y Vida, ¿cuál es nuestra interpretación? Es la interpretación que nosotros hemos adoptado, es la que creemos que es la más acercada a la Biblia, que es la interpretación futurista, o sea, la premilenal. Nosotros creemos en el reino de 1000 años y creemos que hay un reino preliminar aquí en la tierra. Básicamente ese reino está conformado por los que han nacido de nuevo. Pero la primera interpretación es la interpretación preterista. Ellos dicen que ya todo sucedió en el pasado. Pues esa ya está en el olvido. Luego la otra interpretación global es la histórica, que todo se desarrolla a través de la historia. Y luego después está la interpretación histórica espiritual. Aquí es donde está la mayor parte de las iglesias. En esta interpretación histórico-espiritual, donde han surgido muchos escatólogos que anteriormente no le daban mucha importancia a la profecía de Apocalipsis y de repente se hacen expertos en escatología y a veces le dan una interpretación bastante chistosa al Apocalipsis, porque como es un libro que tiene simbología, mucha simbología, pero debemos de tomarlo de forma literal. Cuando nos habla de un símbolo, solamente lo hace en el sentido de mostrarnos una realidad. Pero esta interpretación histórico-espiritual nos quieren explicar tantos símbolos que luego acaban confundiéndose y ya no saben más que explicar, porque no le dan sentido práctico a la simbología de Apocalipsis. El mismo libro, cuando es un símbolo, les vuelvo a repetir, se explica como un símbolo, pero por lo general el libro de Apocalipsis se debe de tomar en forma literal. Esa es la tercera
la tercera interpretación, y la cuarta y la última es la que nosotros aquí adoptamos, que es la futurista premilenial, y en eso estamos nosotros centrados nuestra enseñanza, ¿verdad? Y aquí habla de la revelación de Jesucristo, porque dice claramente el capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos o a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice las cosas que deben suceder pronto, no está hablando de que es un tiempo corto o en breve tiempo, no. Lo que nos quiere decir es que cuando el juicio de Dios empiece, el juicio de Dios que va a empezar, dice que todo va a suceder muy rápido va a suceder. A eso se refiere cuando dice que las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Dice también la palabra que hay un misterio, dice que Dios le muestra los misterios del reino a sus siervos, y que a los que no son sus siervos o sus discípulos, dice que no les muestra las cosas del reino, dice que les muestra en parábolas. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 3. Bueno, el 2 dice que le sigue hablando, está hablando el apóstol Juan, dice, ha dado testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí el apóstol Juan dice las cosas que ha visto es que él vio a Cristo en su gloria, pero lo vio en el pasado, pero Cristo está aquí en el presente mostrándonos a nosotros todo lo que Él es, y lo hace sencillamente mostrando a través de su iglesia. Él se está manifestando siempre aquí en esta era presente. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una doble bendición para el que lee, el que está escuchando, y dice, y tanto el que lee como el que está escuchando deben guardar las palabras de esta profecía, y voy a decir, porque el tiempo está cerca. De ahí, esto, repito, no quiere decir que ya viene pronto o que ya tenemos una fecha para asegurar que podemos decir que viene en X tiempo. No, sencillamente dice que debemos estar nosotros velando y orando, porque cuando venga el juicio de Dios que va a venir, porque eso es lo que está escrito aquí en Apocalipsis, así va a suceder las cosas rapidísimos. Entonces, entramos aquí al versículo 4, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Fíjese, dice, aquel que es. Aquí están las 3 personas de la Trinidad. Aquel que es y que era y que ha de venir. Está hablando de Dios. Dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y aquel Verbo que había de venir, dice, fue el que se hizo carne en Juan 1:14. Entonces ahí está Dios, el Padre, Cristo, Dios encarnado en Cristo, y dice, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Aquí está para aquellos que dicen que la Trinidad no está en la Biblia por ningún lado. Si esto no es la Trinidad, el que es y el que era, que es el mismo Dios, y el que ha de venir cuando Dios se encarnó, y los 7 espíritus es el Espíritu Santo aquí en la tierra.
Entonces, están las 3 personas. Entonces, dice que aquí, cuando dice que las 7 iglesias que están en Asia había muchas iglesias. Muchas iglesias había en ese tiempo, en la era primitiva de la era cristiana, había muchas iglesias. Pero dice que solamente fueron escogidas 7 iglesias para las 7 iglesias que fueron escogidas. Dice que es muy significativo que nada más se hayan escogido 7 iglesias, pero para mostrar toda la universalidad, todo el universo de la iglesia en todas las etapas, en toda la trayectoria de la iglesia después de Cristo, cuando Él fundó su iglesia, ¿verdad? Entonces dice que, aquí dice que a las 7 iglesias, el número 7, aquí en Apocalipsis, es sumamente muy significativo y debemos de ponerle mucha atención al número 7. Nosotros no, como cristianos, no nos fijamos mucho en los números. Pero el 7 sí es algo que debemos de poner atención, porque el mismo libro de Apocalipsis está dividido en pasado, presente y futuro. Y dice que está separado por 7. En cada capítulo hay 7 iglesias, 7 estrellas, 7 espíritus. Todo, el 7 significa algo que está completo. Entonces, cuando escoge las 7 iglesias, es porque representa toda la totalidad de las iglesias que se van a desarrollar a lo largo de toda la vida de la iglesia hasta que Cristo venga. Y aquí dice, que cuando le está diciendo a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. En Apocalipsis 1, 11, 20 nos dice qué significa esto. Dice, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Esto quiere decir que Cristo escogió esas 7 iglesias para mostrarnos cómo es la vida en estos tiempos de todas las iglesias que están en la tierra. Entonces, nos sigue diciendo aquí en el 4, que Asia era una provincia del Imperio Romano. Dice que ahí estaban las 7 ciudades mencionadas y las 7 iglesias se encontraban en las 7 ciudades. Dice que no estaban todas en la misma ciudad, así como ahorita hay una iglesia universal, pero hay muchas iglesias y cada iglesia se va a identificar con esas iglesias que estaban en el tiempo cuando estaba el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos. Entonces nos sigue diciendo aquí que está dando testimonio, dice, los 7 espíritus que estaban delante del trono y de Jesucristo, dice, testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Fíjese, Cristo está en el cielo, que el apóstol Juan lo vio. Y luego dice que es el soberano, testigo fiel, el primogénito entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Cristo está bajo, Él gobierna toda la iglesia en esta época. Él está en su gloria, así lo vio el apóstol Juan en su gloria, pero está en su gloria sentado a la derecha del Padre, pero no está haciendo nada ahí.
está haciendo todo. Dice que Él está primeramente, está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Él está juzgando a su iglesia para que su iglesia se mantenga viva, para que su iglesia se mantenga salva, para que su iglesia permanezca unida a Él, dice, y que para eso está su Espíritu Santo aquí en la tierra cuidando de su iglesia. Dice, y Él dice, hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Está Cristo, su iglesia que Él está gobernando. Porque Él se fue, pero no dejó aquí su iglesia para que la iglesia haga lo que quiere. Dice que Él está inspeccionando la iglesia que Él adquirió con su sangre. Hasta que Él venga, dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Nos está dando aquí, todo esto está apuntando al futuro. Esto que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Sencillamente, esto es cuando viene ya en tiempos de la gran tribulación. Y todavía no está sucediendo eso. Pero Él ya tuvo una visión clara de todo lo que va a suceder en el futuro. Vio la visión en el pasado, pero es para el presente. Por eso Apocalipsis es un libro de profecía, pero para el futuro. Todo para el futuro, para su iglesia, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el 7, dice, Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dice, ascendió en una nube hacia el cielo. Y Él volverá a la tierra, volverá en una nube, volverá a la tierra. Y todo ojo lo verá. Esto que todo ojo lo verá. Dice que primeramente los que lo traspasaron. ¿Quiénes traspasaron a Cristo? Al Mesías. Primeramente los judíos. Todos los judíos lo van a ver. Todos los que estén en ese tiempo de la gran tribulación lo van a ver también. Pero hay unas personas, un remanente que es su iglesia, que la va a tener fuera, y los que lo van a ver no les va a agradar verlo, porque entonces es cuando ya viene el juicio, cuando todo ojo lo verá, dice, y harán lamentación por Él. Harán lamentación por Él. Dice, y yo soy el alfa y el omega. El 8 dice, soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto es lo que Juan estaba mostrándole ahí. Estaba viendo esa visión de una película que él vio del futuro impresionante, de todo, con tal claridad. Dice un comentarista que estaba viendo el primer programa de televisión, cuando estaba mostrando todo en visión, lo estaba viendo así, todo al futuro estaba viendo, ¿sí? Entonces, demostró la iglesia, dice, ahora en el 9 dice, las cosas que ha visto, las 7 estrellas, dice, cómo son mensajeros de las 7 iglesias, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio. Fíjese aquí lo que dice, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. No dice la gran tribulación. Juan estaba en tribulación, él sufrió persecución, y en tiempo de la iglesia había mucha persecución para los cristianos, para los que estaban en el reino de Dios, predicando la verdad y dando testimonio de Cristo.
había mucha persecución. Siempre que un verdadero creyente está dando testimonio de Cristo, está predicando la palabra, tiene que sufrir tribulación. Pero de ninguna manera es la gran tribulación. Eso es lo que tenemos que hacer mucho énfasis. Dice que él estaba prisionero en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Cristo. Hay una historia que dicen que el apóstol Juan lo llevaron a la isla de Patmos porque lo quisieron matar como a todos los demás discípulos. Lo quisieron matar y que lo arrojaron vivo a una olla o a una cosa grande hirviendo con aceite, y que como no se murió, entonces se lo llevaron a la isla de Patmos. Porque Dios tenía un propósito, que le iba a revelar las cosas que habrían de venir después que Cristo ya había ascendido al cielo, que iban a venir en esta era. Entonces dice que él sufrió esa tribulación por estar dando testimonio de Cristo. Entonces, el Apocalipsis, como es un libro que nos lo han presentado como que muy difícil y muy lleno de símbolos, pero es un libro sumamente ordenado y todo lleno de un significado profundo, porque todo el Apocalipsis lo podemos comprender cuando tenemos conocimiento de los 65 libros anteriores a este. Por eso yo les invito a todos mis hermanos que nos están viendo, que corroboren, que si quieren que Dios les revele en el Apocalipsis sus verdades, porque no es que está dando nuevas revelaciones, no está dando nuevas revelaciones, dice que está dando revelación de nuevas verdades de su palabra. ¿Y por qué está dando nuevas revelaciones de las verdades de su palabra? Porque debemos de tomar en cuenta que la Biblia estuvo prisionera por más de 1000 años. Y casi 1800 años, Satanás se propuso un plan de enseñar a través de los púlpitos cosas, doctrinas de hombres. Entonces hay una ignorancia muy, muy grande con respecto a la palabra. Pero ahorita, en este tiempo estamos viviendo, es precisamente cuando debemos de leer Apocalipsis, porque hay una gran bendición, porque Dios quiere quitarnos los velos que hemos tenido por muchos años para que comprendamos y estemos alertas, porque Apocalipsis es un libro donde Dios está preparando al mundo para una acción directa, pero Dios en su misericordia, Él no va a llegar a hacer el juicio sin que antes nos dé una advertencia clara y un entendimiento claro de lo que Él va a hacer en estos tiempos. Cristo, Dios está preparando una acción directa para llevarla a cabo. Por eso es cuando más tenemos que nosotros acercarnos a la palabra y preguntar y ver y escudriñar. Entonces dice, y no tener miedo, sobre todo no tener miedo de hablar lo que Dios nos está mostrando, porque ciertamente nosotros como seres humanos no tenemos toda la verdad. Ningún ser humano tiene toda la verdad. Pero si todos nos esforzamos en hacer lo que dice aquí, bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que guardan las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está muy cerca. Entonces sigue diciendo el apóstol
Juan, vamos a una pequeña pausa antes de entrar a nuestro siguiente punto. Bueno, estamos aquí, me dice Juan que él estaba en la isla de Patmos, dice que estaba preso ahí por causa de la palabra y del testimonio de Cristo. La palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra y la palabra se nos revela, es el mismo Cristo que nos está, la vida de Cristo que estamos recibiendo, ¿sí? Es la misma vida de Cristo, porque dice que Cristo es el verbo que se hizo carne. Entonces, cuando la palabra nos habla y la palabra nos está revelando algo, entonces es mismo Cristo que está haciendo su obra en nosotros, su Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice que estaba en el Espíritu y que Dios le estaba hablando. Quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, estaba actuando sobre el apóstol Juan. Qué hermoso, ¿sí? Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor nosotros pensamos, y lo que dice la palabra, que el día del Señor era el día domingo, el día que Cristo resucitó. Él estaba, ese día que Cristo resucitó, un domingo, Él estaba siendo, el Espíritu Santo estaba sobre el apóstol Juan, que le estaba revelando esas cosas tan preciosas. Dice, y oía una voz detrás de mí que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Dice que cómo le estaba hablando, cómo es que Dios da su mensaje. Dice que con una voz como de trompeta. Él no necesita ángeles, Él no necesita nada, porque dice que Él es como trompeta de Dios, una voz poderosa. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar esa voz. Así como lo estaba el apóstol Pablo, estaba escuchando esa voz y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Imagínense, está oyendo la voz, está viendo una película, está viendo algo grandioso. Dice que entonces, cuando él se volvió a ver la voz que hablaba con él, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Dice que son las 7, es el Espíritu de Dios que está en las 7 iglesias. Los candeleros de oro, dice que son los 7 Espíritus de Dios y que están para alumbrar, dice, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Porque Cristo se pasea en medio de sus iglesias, en medio de su iglesia, Él se pasea, dice que está en medio como una luz, como antorcha. Dice que nosotros, como Cristo es la luz del mundo y está en medio de su iglesia, y que nosotros
somos su iglesia y nosotros somos como una lámpara también, porque dice que nosotros somos la luz del mundo. Cristo recibió del Padre. Cristo le comunicó a sus discípulos lo que deberían de hacer como miembros de la iglesia. Los discípulos nos comunicaron a nosotros cómo nosotros debemos de comportarnos en su iglesia. Debemos de ser luz. Debemos de ser luz. Dice que cuando Él aquí se está paseando en medio de los candeleros como sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era en el Antiguo Testamento, era el único que se encargaba, que tenía el trabajo de limpiar los candeleros, de limpiarlos para que siempre estuvieran dando luz. Cristo, la función que está haciendo ahora en sus iglesias, que nosotros somos esos candeleros, dice que Él nos está limpiando, que corta la mecha para que demos más luz. Y así como también nos compara como pámpanos, dice que nosotros somos como pámpanos y que Él nos poda porque quiere que demos mucho fruto. Entonces Él se pasea en medio de la iglesia que está representada por candeleros, dice, para que estén dando luz en un mundo de tinieblas. Esa es la función de la iglesia, que sea luz aquí en la tierra. Y si no está dando esa luz, dice que por eso es que Cristo inspecciona, dice, y le corta la mecha y la remueve para que dé más luz. Y si está dando fruto, dice que lo poda para que dé más fruto, porque Él siempre quiere que sacar de nosotros los mejores dones, el mejor fruto. Por eso es que Él está aquí como sumo sacerdote, representando por los candeleros. Dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cuando dice aquí que su cabeza nos presenta como sumo sacerdote, ahora dice que como un anciano de días, el que era, el que ha sido, el alfa, el que era desde antes de la fundación del mundo, el que es y el que ha de venir. Y dice aquí que lo ve como un anciano de días, con sus cabellos blancos. Dice que sus cabellos blancos como blanca lana, como de nieve, dice, y sus ojos como llama de fuego. Ese es el Espíritu de Dios que está sobre toda la tierra y particularmente está en su iglesia representando por los 7 candeleros, que nosotros como iglesia estamos comprometidos a dar luz en las tinieblas. Y entonces dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, fundido en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto es una visión maravillosa que Cristo le dio al apóstol Juan de lo que es nuestro Padre eterno. ¿Cómo, siendo Él un Dios todopoderoso, no va a estar vigilando a su iglesia? No la va a estar cuidando. Dice que nos cuida ahora más que antes. Dice que porque lo que Él ha comprado con su sangre, dice, ninguno lo arrebatará de su mano. Y que Él nos está cuidando ahora más que nunca, dice, para llevarnos, para presentarnos como esa esposa delante del Cordero. Vamos aquí a regresarnos vamos a Apocalipsis 2:8, donde dice que sus pies eran semejantes a bronce. Dice la palabra aquí en Apocalipsis 2:8, y escribe al mensajero de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto. Mire aquí lo que dice,
el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¡Qué hermoso cuadro! Por eso hay personas que niegan la divinidad de Cristo y dicen, no, Cristo fue solamente un profeta, Cristo solamente fue un hombre, pero cuando tú le dices que Cristo es Dios, eso sí, no te lo acepta cualquier persona. No lo acepta cualquier persona, y esa es precisamente nuestra fe firme en que Cristo es Dios, que vino como hombre, que vivió, que murió, que fue sepultado y que resucitó, y ahorita está aquí en esta era presente cuidando de su iglesia, porque aquí dice que Pablo vio a un anciano de días, su pelo blanco como la nieve, ojos como de fuego, y dice que sus pies semejantes a bronce bruñido y su voz como estruendo de muchas aguas. Y aquí en Apocalipsis 2:8 dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, es el que está diciendo esto, el que le está revelando, el que está hablando con el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos de todas las cosas que van a suceder, de todo lo que está viviendo su iglesia ahorita, de todo lo que vivió su iglesia desde que Él la fundó en Pentecostés. Porque la iglesia de Cristo, mis hermanos, empezó en el día de Pentecostés. Solamente ahí Dios empezó, ahí se fundó la iglesia de Cristo, que no nos quede ninguna duda. La iglesia de Cristo no estaba antes como iglesia de Cristo, porque esa iglesia de Cristo Él la compró, Él la fundó solamente en base a su muerte y a su resurrección. Entonces dice el 16, y tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Con qué seriedad debemos de tomar el ministerio de Cristo? Lo que Él hizo por nosotros. Sencillamente no podemos pagarle con nada más que creyendo en su palabra y recibir esas bienaventuranzas que dice, bienaventurados los que leen, los que enseñan y los que escuchan y guardan la profecía. Dice que cayó como muerto a sus pies. Y el viviente, dice, el último, dice, el primero y el último, y el viviente, que está vivo ahorita, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Dios que tenemos, hermanos, el Cristo que nosotros predicamos, es Dios mismo, que vino a redimirnos de la maldición que teníamos nosotros. Por eso, Él dice que viene por su iglesia,
por aquella que guarda sus vestiduras blancas, por aquella que está velando y que está esperando que venga por su iglesia sin mancha ni arruga para pasar, para tener participación en las bodas, más bien para casarse, para que Dios nos presente ante el novio como una esposa. Miren nada más lo que dice aquí Apocalipsis 1:18. Y el viviente es Cristo, el viviente. Vamos a ver qué dice aquí en Lucas 24:5. El viviente dice: aconteció que estando ellas perplejas con esto, he aquí que se pararon junto a ellas. Es cuando resucitó. 2 varones con vestiduras resplandecientes. Estas 2 mujeres que estaban ahí es cuando Cristo resucitó. Dice, era María Magdalena y la otra María. Ellas quedaron asustadas y bajaron el rostro a tierra. Y los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hay gente que blasfema de Cristo y dicen que Cristo no murió. Dicen tantas cosas, pero cuando dice, le está diciendo al apóstol Pablo, le está diciendo: el viviente, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí en Lucas 24:5, cuando lo fueron a buscar al sepulcro, María Magdalena dice que ellas se quedaron asustadas y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Si esto, mi hermano, no te motiva a que tomes en serio las profecías y que tomes en serio la palabra, que es mismo Cristo. Si todavía estás jugando tú, dudando de la palabra, entonces dice que estos que dudan, estos creyentes que dudan, que son incrédulos, cuando venga Cristo en la grande tribulación, dice, van a lamentar. Y va a ser muy triste, porque dice que ahí será el lloro y crujir de dientes. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro que nos advierte de la acción directa que Dios está preparando para la humanidad incrédula. Ahorita, en este tiempo que estamos viviendo, muchas personas, científicos, políticos, están asustados porque están viendo que no hay solución. Este mundo está en completo desorden. La iglesia de Cristo está en una época crítica. Dice que es como un cuerpo sin cabeza, porque han sacado a Cristo de las congregaciones y ahora están sencillamente llevados por gobiernos humanos, pero Cristo no es la cabeza ahorita. Debemos de recapacitar, porque le vuelve a decir, está escribiendo el apóstol Juan, dice,
escribe, le sigue dando órdenes. El mismo Cristo le está diciendo. Por eso Apocalipsis es la revelación de Cristo en su gloria. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Cuáles cosas van a ser después de estas? Dice, una vez que la iglesia sea quitada de la tierra, va a suceder todas estas cosas, el juicio de Dios, que es en la gran tribulación. Y el 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. 7 iglesias es la totalidad del desarrollo de la iglesia después de Cristo, y vamos a ver las características de esas iglesias, primeramente Dios, en el siguiente programa. Que Dios los bendiga. Much is required. Thou shalt love thy neighbor as thyself. And ye shall find, ask, and it shall be given. And the will of God that is in heaven, even so let it be.